Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión, como ya vieron, nos acompaña una vez más nuestro amigo Luis Medina de Reconquista Network. Dios te bendiga, Luis. ¿Cómo estás, hermano? Igualmente, Dios te bendiga a ti y a todo el auditorio. Como siempre, José, un placer estar aquí en este canal, que cada semana, por cierto, lo menciono también en mis videos, porque hay muchas preguntas que me llegan, José, sobre teología, la iglesia y todo. Y yo les doy nada más una probadita, les digo, para más información visiten a José y a la Fe de la Iglesia. Y tienen muchos recursos. Es que gracias por invitarme. No, gracias, Luis. Bueno, como saben, o los que aún no conocen a Luis, Luis tiene un canal en YouTube, Reconquista Network. Si pones ese nombre, Reconquista Network, y puedes poner al lado Luis Medina, vas a encontrar su canal. Te animamos a que también visites su canal. Luis, obviamente siendo un católico, él le da a su canal, él habla sobre política, sobre asuntos sociales, con un enfoque cristiano, con un enfoque católico. Y bueno, todos ustedes están invitados a visitar el canal de nuestro amigo Luis. Y bueno, como quizás ya vieron el título de este video, vamos a estar hablando sobre la pregunta, cómo el cristiano, cómo el católico debe entender la relación de Estado e Iglesia. Es muy común de repente escuchar esta idea de lo que algunos llaman la separación del Estado y la Iglesia. Y pueden surgir varias preguntas. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Es algo que la Iglesia enseña? ¿Realmente debe existir una separación? Ahora nótese que estoy utilizando la palabra separación, no distinción. Hay quienes hablan de separación, indicando que deben de ser cosas totalmente independientes, ajenas, como que si no hay una relación, como que si no debiesen interactuar. Pero bueno, vamos a tratar de aquí tener una charla informal, pero esperamos que lo que podamos decir pueda informarles en alguna medida. Y bueno, vamos a dejar que Luis quizás comience a darnos un poco de historia de dónde viene esta idea de esta separación radical de la iglesia y el Estado, y después vamos a ir viendo qué dice la iglesia y cómo procesarlo. A ver, Luis, ¿qué nos puedes contar ahí un poquito de historia de esta idea de separación de iglesia-Estado? No sé si tienes ahí alguna intro. Sí, con mucho gusto. Mira, esta idea, y primero que nada quiero clarificar por qué vamos a hacer este tema. Como José y yo nos encanta comentar, y en Reconquista hacemos mucho comentario social, eso es lo que nos distingue en el canal, es precisamente porque tiene una aplicación real actualmente, ¿ok? Todo lo que estás viendo en tu cultura, tus gobiernos y todo, es ya sea a la actuación de los cristianos o la falta de actuación. Y estos son resultados que vienen del principio de esta separación de iglesia y Estado. ¿De dónde viene esto? Muy así cortito y por encimita. Durante la Edad Media y parte, por cierto, el Renacimiento y todo, pues teníamos un concepto donde la iglesia, pues era quien definía por, obviamente, revelación divina, nótese la Biblia, entre otras cosas, y revelación general, lo que era bueno, agradable a los ojos de Dios. Puesto de otra manera más sencilla, si Dios decía, ¿sabes qué? El matrimonio es monógamo, o sea, hombre y mujer, una sola mujer, no puede haber poligamia, pues obviamente el Estado actuaba en base a sus principios. El Estado no definía la moral, era la iglesia, pero la iglesia no enforzaba las leyes tampoco, sino era el Estado. Como lo decía el apóstol San Pablo en la epístola de los Romanos, ¿ok? Cada uno tenía su función y eran un complemento. Llega, por desgracia, como todo, un divorcio, por así decirlo, una separación, curiosamente, y es cuando el hombre se alza y dice, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a someter a los designios de Dios. Lo que Dios defina es subjetivo, lo que yo piense y sienta es realmente lo que importa. El hombre ante todo, dicho de otra manera, se le conoce también como la era de ilustración, donde vienen todos estos déspotas ilustrados, que se le conoce porque muy ilustrados, pero tenían visiones muy despectivas de las personas no inteligentes o personas raciales diferentes, entre otras cosas. A lo que voy con esto, José, es de ahí empieza esta ruptura y este cambio donde ahora lo que tú pienses o la que un Estado, un colectivo, las personas, que curiosamente son las personas que están en el poder, pues vean como aceptable, esas son las normas que van a ser aceptables. Dicho de otra manera, pues yo me siento bien, no debe ser malo. Entonces ahí empieza todo este embrollo. Obviamente
personificado de la mejor manera, por así decirlo, en la Revolución Francesa, obviamente, donde ya estamos viendo cómo empieza a tomar frutos, por desgracia, este pensamiento. Fíjate, ahora que mencionas este pasaje, Luis, de Romanos, la carta de San Pablo a los Romanos, lo leo rápidamente para dar un poco de contexto de lo que hablaba Luis. Está en la carta a los Romanos, el capítulo 13, y lo leo a la letra. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, las autoridades que existen, por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resista la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Y bueno, ahí continúa, ¿no? Claro, esto es en una situación ideal, ¿no? Se entiende Claro. que hay gobiernos que se vuelven tiranos, pero en una, por decirlo así, entre comillas, en una condición ideal, los gobiernos cuidan de los ciudadanos. Y aquí lo interesante es que dice que Dios los ha constituido y se espera de nosotros una obediencia, un respeto a las Ujú. autoridades y a las leyes. Bueno, solamente quise leer el pasaje. Sí. No va a ser que alguien diga a qué se referirá con el pasaje de Romanos, ¿no? Bueno, ahí está la base bíblica. Adelante, Luis. Sí, sí, y de hecho va también un poquito más allá, creo que es en 1 Timoteo 2, ahí viene también, estoy parafraseando, lo pueden obviamente ustedes ver más específico, donde nos dice que debemos de orar, por cierto, por las personas que están en autoridad para que podamos tener unas vidas tranquilas y en paz. Es parte de vivir en santidad, en inglés se le conoce como holiness también, es parte de nuestro mandato bíblico. A lo que voy es esto, José y mi querísimo auditorio, que esta idea de que el Estado y la Iglesia son separados, incluso hasta enemigos, es antibíblico, no es por ahí. Al contrario, tienen un complemento, cada quien tiene su rol. Obviamente, la Iglesia a la cabeza de todo, porque es la representación de la voluntad de Dios en este caso, el Estado, obviamente, siendo el brazo derecho, el arma, digamos, que lleva a cabo esta voluntad de este orden. Es necesario. Por eso, cuando empezamos a hacer este divorcio, empiezan a surgir ideas muy extremistas, por cierto, desde ideas socialistas, comunistas. De hecho, en la Revolución Francesa, el doctor Bárcenas da descripción increíble de las atrocidades que cometieron en nombre de la humanidad, en nombre del pueblo, por así decirlo. Para aquellos que no Y conocen al doctor Bárcenas, se refiere al doctor Alberto Bárcenas, que también lo pueden ujú, encontrar en YouTube. Solo hay una nota sí. rápida. Adelante, Luis. Sí, sí, el doctor que sale, por cierto, en la película de Garabandal, es un catedrático español. Ujú. Menciona sobre ciertas prácticas que hicieron en nombre de esta ilustración y la estás viendo y dices, válgame, pues, los comunistas estaban prácticamente copiando lo que hicieron estos supuestos ilustrados y luego tienes ideologías del otro lado del espectro, libertarias prácticamente, que es que cada quien haga de su vida lo que quiera, por así decirlo. Y que es una idea muy popular aquí en los Estados Unidos. De vuelta con el mandato bíblico, se nos ordena orar por nuestros gobernantes, ¿Lo puedo leer, no si Luis? son... ¿Eh? ¿Me dejas que Sí, lea ese pasaje? sí, sí, adelante. El que tú citabas o parafraseabas, está como dijiste en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, lo leo. Ujú, sí, sí. Por eso te encarezco ante todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los emperadores y todos los que ocupan altos cargos, para que pasemos una vida tranquila y serena con toda piedad y dignidad. Sí, muy, muy específico. O sea, desde pura entrada, del punto de vista bíblico, y eso es lo que quiero establecer, es no hay un punto, digamos, indiferente o apático nosotros como cristianos. Así de sencillo. No podemos ser, bueno, pues el gobierno allá es su problema y nosotros nos dedicamos a vivir nuestra fe calladitos en un cuarto sin decir nada, privado. O sea, no. Simplemente no funcionan así las cosas. Pero ese fue el pensamiento, José, que Ujú. ayudó de hecho a transformar el Imperio Romano y a darle nacimiento al concepto occidental, del cual nosotros como hispanos, descendientes de españoles, pues somos herederos de todos los que venimos de alguna potencia europea, obviamente en Estados Unidos siendo Inglaterra, aun con toda la reforma que quieras llamarle, la revolución protestante, pues igual acá con los hispanos o los portugueses, etcétera, etcétera. De ahí viene, bueno, esa ruptura se da y crea un cambio de pensamiento muy radical.
al principio ya había dicho, es el hombre define lo que es aceptable moralmente hablando, el hombre define la realidad. Hoy en día estamos viendo los frutos de esa semilla, como pues definiendo qué realmente es ideologías. Ya saben a qué me refiero, no queremos meternos en problemas con el algoritmo, literal, el género, entre otras cosas más. Tú defines tu realidad, aunque sea incongruente. ¿Por qué? Porque te apartaste de esa definición que viene desde la Biblia misma, desde la iglesia. Wow. Es interesante que utilizaste la palabra divorcio, ¿no? Divorcio Sí. de la iglesia y el Estado. Y eso es a lo que nos referíamos al principio, ¿no? A quienes dicen que la iglesia y el Estado, en otras palabras, la iglesia y el gobierno, deben de estar completamente o radicalmente separados, de tal forma, de ahí nacen lo que les llaman los estados laicos, ¿no? Sí. Que mucha gente ha escuchado esa palabra, ¿no? Que dicen, no, que Y les son, encanta. ajá, que es un gobierno laico, y lo dicen como que si fuera una bandera Sí. que causa mucho orgullo, ¿no? Sí, una Eh, virtud. Como si fuese una virtud. Cuando uno analiza qué significa esto de Estado laico, significa que la iglesia no debe tener influencia ni parte en el gobierno de nuestras naciones. Entonces, cuando Luis nos habla de este divorcio, él está poniendo el dedo en esta llaga que tristemente pues ha afectado casi todos los países de la América Latina en diferentes medidas. Yo sé que ha habido gobiernos en los países de América Latina que han tenido más apertura a lo que es la iglesia. Hay quienes han sido más radicales y hasta la han perseguido. Tenemos el caso de México, con los cristeros, Cristeros. con los cristeros, ¿verdad? Pero entonces, aún aquí, Luis, alguien puede estar escuchando y puede decir, bueno, pues, ¿esto qué tiene que ver? Pero mira, para muestra un botón, aún aquí al canal han llegado personas y me dejan comentarios cuando hemos tocado temas que se relacionan con nuestros gobiernos, con nuestras naciones, con la moralidad que se está permitiendo. Rápido, no falta el católico ingenuo, que quiere decir, oh, no tienes que hablar nada de eso. El Estado recuerda la separación de Estado y Iglesia. ¿Cómo ves, Luis? Mira, qué buen punto mencionas y voy a aprovechar para clarificar eso. Este concepto, por cierto, la separación de iglesia y Estado, muchos citan que viene de la Constitución americana, como a Estados Unidos, es el imperio actual, pues obviamente, como lo fue Roma, como lo fue España, como lo fue en su tiempo cada imperio, pues son los que definen la influencia. Por ejemplo, España, cuando fue imperio, dominó mucho el color negro porque era una conciencia del pecado, de la fallidez del hombre. Y era de moda en Europa usar el color negro, se puso muy de moda, por eso vemos retratos en las marquesas y todos con vestidos negros. Bueno, en Estados Unidos, ahora que es el imperio, este concepto de la constitución y empiezan a hablar mucho de esa separación de iglesia y Estado, libertad de todo, incluso hasta para poder pecar, etcétera, etcétera. Pero vamos a clarificar, el concepto de separación iglesia-estado no viene en la Constitución americana, ¿ok? Al menos que de aquí parte mucho esa ideología. Vamos a aclarar. A lo mejor otros países sí habrá, pero aquí no viene. ¿De dónde viene este concepto entonces? Si tú me preguntas, una carta que escribió Thomas Jefferson, uno de los fundadores del país, libertario, el que se encargó de hacer las enmiendas a la Constitución, como el portar armas en la prensa, entre otras cosas, viene la libertad de culto donde, estoy parafraseando, por cierto, establece que el Estado, en este caso una de las colonias, no tenía el derecho de establecer una religión oficial, ¿ok? Que no es lo mismo decir estén separados y divorciados y no pueden ni siquiera platicar, o sea, son dos entes que no tienen ningún puente en común. Entonces dice, bueno, ¿dónde nace este concepto o dónde viene esta terminología de separación iglesia y Estado? Thomas Jefferson le manda una carta, por cierto, a una asociación bautista que se llamaba Danbury Baptist, donde dice en la carta, no en la Constitución, ¿ok? De hecho, están los archivos del gobierno en la librería del Congreso, en la biblioteca, perdón, del Congreso. Dice que ahí viene no la separación de iglesia y Estado, pero lo está haciendo protegiendo este concepto de que el Estado no debe infundir una religión oficial. Y hay que considerarlo mucho porque en Estados Unidos, acuérdense, a diferencia de nosotros hispanos, en Estados Unidos, cuando se establecen los anglosajones o anglos, por así decirlo, los que venían de Inglaterra,
venían huyendo de una guerra civil religiosa que estaba siendo encabezada por los puritanos, que al principio fueron perseguidos, y las casas, y la guerra de las rosas, y cuantas cosa más, y ya tenían, pero hasta aquí de sangre en Inglaterra, y lo que menos querían, obviamente, era más sangre por conflictos religiosos. Obviamente el conflicto religioso nace a partir de la separación de Enrique VIII, que ese es otro tema para otra ocasión que es muy extenso. Pero ya saben a qué no, o sea, de ahí vienen todas esas consecuencias para acabar pronto. Y de ahí sale este concepto, de alguna manera se tergiversa y se muta y dice, sabes que esto es parte de la Constitución y como es parte de la Constitución es válido y es legal en todos los países cuando nunca lo fue. Ok. Y también hay no sé si se puede decir que es un precedente o no sé si esto ocurre de manera paralela. Ahorita no me acuerdo con mis fechas. Creo que sucede antes, no estoy seguro, corrígeme. No sé si tú te acordarás, Luis. En Francia, tú lo mencionaste de pasada cuando hablaste de la Ilustración, que este fenómeno, este movimiento que ocurre en Francia, ellos lo llevaron de una manera más radical, ¿no? Y ahí fue la iglesia perseguida, ¿no? Sí. No sé si tienes ahí algún dato sobre esto. Sí, de hecho hay un libro que publicaron, hablando del doctor Alberto Bárcena, La batalla de la Vendée, entre otros más. De hecho llegaron a la toma de la Bastida, que es la que se celebra, digamos, la independencia, entre comillas, de Francia, porque Francia no estaba siendo ocupada por nadie, pero es el equivalente, digamos, de la independencia de Francia, la batalla de la Bastida. Se ejecutaron cerca de 100,000 personas católicos, o sea, nada más, porque fue un baño de sangre, lo que empezó como diciendo, pues vamos a tomar justicia y encarcelar a realeza corrupta, terminó siendo literal una matanza de cristianos. Una de las películas más famosas ya vieja que se llama El diálogo de las Carmelitas, pues narra parte de suceso, entre otras cosas más. Entonces, cuando la humanidad, si te pones a pensar, José, y a todo el auditorio, cuanto más nos alejemos de Dios, más nos alejamos de la verdad. Y entre más lejos estemos, pues va a ser más difícil ver con claridad y pensar con congruencia. Así de sencillo. A lo mejor podremos tener algún vestigio lejano porque estamos muy retirados y obviamente la verdad eventualmente pues siempre va a estar disponible aunque estemos muy lejos. En este caso, las personas se alejan de Dios, atacan a Dios, ponen una vez, literal, tratan de reinventar su calendario donde le ponían, digamos, el mes de la alcachofa y que no sé qué, o sea, y tratan de redefinir el orden natural que estableció Dios. 7 días de la semana, meses, cambios de estaciones, ellos empiezan a redefinirlos. De ahí viene todo eso, curiosamente, lo que estamos viendo actualmente. El calendario, o sea, no querían el calendario de la iglesia, ¿no? No querían el calendario cristiano. Para nada, no. Renombrarlo al literal, en su totalidad, o sea, que el mes del espárrago y no sé qué, o sea, cosas muy humanistas, por así decirlo. ¿Hubo cosas buenas de la Revolución Francesa? Claro, porque obviamente no todo es completamente malo, no todo es completamente bueno. Pero el resultado fue mucho más negativo que positivo. Lo que sucede después de esta tragedia y este baño de sangre, los jacobinos y todo esto, pues resulta que las personas se pierden. Y se pierden bastante, curiosamente, y empiezan a haber guerras de religión, no hay paz, y se pone fea la situación para acabar pronto. Eventualmente buscan una moderación y es ahí donde la religión toma un lugar secundario. Poco a poco, al paso de las generaciones, se empieza a ver más hasta llegar al punto en el que estamos, donde dicen, bueno, como no podemos quitarles al pueblo su opioide, por citar a ¿quién fue? Nietzsche, no me acuerdo quién fue, el opioide de las masas, que es la religión, vamos a tolerarlo, pero cada vez vamos a ser más restrictivo. ¿Podrías explicar qué significa esta frasecita del el opio de las masas es la religión? Sí, se usa de manera sarcástica, ¿no? Sí, es más, porque dicen que el ser humano, según el nihilismo y todo, no tiene la capacidad de enfrentar una vida sin que exista Dios. Necesita la religión, digamos, como un placebo, una droga, una mentira que vivir. El hecho de que su existencia no tiene trascendencia, o sea, que cuando te mueres no pasa nada, para acabar pronto, que todo lo que hagas es banal, eres simplemente un bicho, por así decirlo, un organismo, y por eso el hombre inventa la religión. La religión es una manera de pacificarte, es lo que dicen, y utilizaron mucho este tipo de ideologías, obviamente, para imponer prácticas nefastas en cuanto al gobierno. El marxismo, el comunismo. Sí,
cuando me dice la gente la separación de iglesia y Estado, les digo, realmente cuando ha habido separación de iglesia y Estado, y lo vemos actualmente, ha sido en regímenes como la Unión Soviética, es como Corea del Norte, es como Cuba, entre otras sociedades más, ni siquiera en sociedades paganas. Es muy delicado, es muy peligroso, todo porque se ha llevado a cabo este concepto de verdad. Es decir, aquí no cabe Dios. A mí me lo dijo un cubano una vez que conocí aquí en Fort Worth, que venía curiosamente del seminario bautista. Y decía, fue muy difícil, me conocí a Dios por fin y todo, porque me decía, nosotros crecimos en Cuba en ese entonces y nos decían directamente, aquí no hay Dios, aquí no existe Dios. Esa es filosofía comunista. Y a la fecha ahorita estamos viendo cómo estas ideologías están una vez más teniendo auge, sobre todo ya hasta en las escuelas públicas, curiosamente. Sí, fíjate, ahora que te mencionaba de cómo en Francia radicalizan estas ideas y bueno, se crea la gran persecución de la Iglesia Católica, que de ahí salen muchos mártires, ¿no? Muchos de Sí, los santos mártires que tenemos que son franceses son el producto de esta gran persecución, ¿no? En Francia. sí. Aquí en Estados Unidos, curiosamente, Luis, no se radicalizó esa idea. Al contrario, es interesante ver. El caso de los Estados Unidos es un caso ahora sí que excepcional en el sentido de que no sé, obviamente no lo han hecho a la perfección, pero no han caído en esta idea radical de arrancar a la iglesia o arrancar el cristianismo, sino que han tratado porque tú sabes, la Iglesia Católica no enseña esto de que debe separar del Claro, todo a la iglesia y el Estado. La iglesia tienes enseña que razón. debe haber una distinción. No hay una mezcla de poderes. Algunos cuando nos escuchan hablar de la manera que estamos hablando, Luis, algunos lo que hacen para contrarrestar lo que uno habla, dicen, entonces, ¿qué quieres? Que los sacerdotes y los obispos, ellos van a ser los senadores y los representantes y el Papa es el emperador. O dan a entender que en el pasado, antes de que vinieran los gobiernos modernos, por así decirlo, dan a entender de que en el pasado sí eran las naciones cristianas, dan a entender que los reinos cristianos, tú mencionaste a España, a Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, ellos piensan que en esos reinos que eran católicos, que eran reinos cristianos, ellos dan a entender como que si el Papa era el emperador y los obispos eran los senadores. ¿Cómo ves, Luis? Pero bueno, obviamente es parte de, digamos, parte de la leyenda negra. La leyenda negra está más establecida en contra de España. Ese es otro tema, pero Ujú. va inmiscuido todo eso porque esta idea que viene de propaganda de la era de Ilustración, una manera, digámoslo, de justificar sus atrocidades, como lo vemos actualmente, no nos vamos tan lejos, ¿eh? Estamos viendo las protestas en las calles justificando supuestamente injusticias y mira los destrozos que se están causando. Bueno, el ser Ujú. humano es el mismo. En ese entonces, justificando esa rebelión en contra de la iglesia, cometen atrocidades y todavía ponen propaganda demonizando, satanizando, por así decirlo, la era anterior, que era una era monárquica y se tenía al rey como déspota. Todo que el rey era malo y absolutista. Obviamente, cuando por ejemplo me dicen eso, no, que el rey era malo y absolutista, tenía poder absoluto. Ya me doy cuenta que no conoces la Edad Media porque no funcionaba así. De hecho, tenía menos poder que un presidente tiene actualmente. Dependía mucho de los nobles y hay personas más calificadas que un servidor para darte más detalles sobre la era medieval, como Charles Coulomb, por así decirlo, entre otras personas. Además de que no era tan sencillo. La otra cosa que también les digo a las personas cuando dicen, no, es que el rey era opresor, les digo, sí, pues en California habían votado para proteger el matrimonio entre personas heterosexuales. Sin embargo, los tribunales supremos decidieron, ¿sabes qué? Pues nos importa un comino y nos pasamos por el arco del triunfo a la voluntad del pueblo, fue voto popular, eso fue varios años atrás, y vamos a redefinir el matrimonio, ¿ok? Y se la pasaron así de sencillo, no, ni pestañearon. Igual con los abortos, lo estamos viendo ahorita con el presidente Trump. El presidente Trump está nominando jueces pro vida y luego hay estados que, por ejemplo, en Texas, no sé, en Arizona, habían pasado enmiendas donde eran muy pro vida y prácticamente estaban asfixiando esta industria de Planned Parenthood. Pues ¿qué sucedió? Un tribunal federal impuso su voluntad y los sigue manteniendo vivos. Dime tú qué es más opresor que un juez que no te representa ni siquiera a ti, esté imponiendo, redefiniendo también lo que es moralmente aceptable.
Entonces, de vuelta con Francia y esta redefinición en contra de la iglesia y persecución y cuanta cosa más, es lo que estamos empezando a ver. Siempre que hay una revolución, José, y esto hay que tomarlo en cuenta, siempre que hay un descontento, una rebelía, primero que nada, curiosamente van y atacan iglesias. Lo vemos ahorita, están protestando en Chile que alzas al transporte público a quemar iglesias. Oye, que una persona por desgracia abusó algo, vamos a quemar iglesias. O sea, a veces que nada tiene que ver. La venimos pagando, por así decirlo, como el pueblo de Dios. Todo esto nace o se crece bastante en ese entonces en Francia. Francia, de ser es la hija mayor de la iglesia, como nación occidental que se convirtió, pasa a ser uno de los líderes más anticristianos que hubo y abrazó la masonería, se le conoce como la francmasonería precisamente. En Estados Unidos agarran parte de esos valores, como tú mencionabas, mas no toman tanta raíz al estilo radical de Francia porque aquí había una diversidad de religiones protestantes, lo que ellos pues decían, no, queremos mantener nuestra ideología protestante, simplemente no queremos que seamos católicos. Y eso fue la diferencia. Ok, sí, entonces esa idea de que el Papa era el emperador y los obispos eran los señores, los lords, obviamente es completamente falsa, ¿no? No, Y no es estamos falsa. proponiendo eso, ¿no? No estamos No proponiendo estamos proponiendo que el eso. Papa sea el emperador y los obispos sean, y estoy seguro que ni quieren los pobres, ya suficientes problemas Por tienen sí. como te imaginas. Sí, sí. Wow. Y Entonces, ok, Luis, bueno, no sé si tienes ahí algo más que te iba a preguntar. Habiendo considerado, yo sé que fue de una manera superficial, a muy grandes rasgos, obviamente por causa del tiempo no podemos detenernos demasiado en las raíces históricas, pero ya trayéndolo, como dijiste hace un momento, al tiempo presente, a nuestras realidades, llámese Estados Unidos, llámese Argentina, España, Colombia, Perú, nuestros países, vemos de repente, también tú lo mencionabas hace un momento, vemos cómo ahora se nos quiere imponer una nueva, entre comillas, una nueva moralidad. Es donde uno se da cuenta que esto de lo que estamos hablando no es algo filosófico abstracto que no tiene nada que ver, sino que tiene consecuencias o implicaciones muy prácticas, ¿no? En toda la sociedad. claro. Medios de comunicación, televisión, plataformas digitales, sistemas de educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, adelante, Luis. Mira, vamos a dar dos ejemplos. El primero histórico, cuando la religión no tiene una voz en cómo se administra una sociedad, se cometen atrocidades. En Estados Unidos se cometió la atrocidad de la esclavitud. En Hispanoamérica no. ¿Por qué? Porque por ley canónica, al menos, un cristiano no podía ser dueño de otro cristiano. Así de sencillo. Muchos esclavos, curiosamente, eso no te lo platican en la historia muy seguido, porque pues, no los hace ver muy No. bien, pero muchos esclavos, antes de Harriet Tubman y todas esas grandes figuras de la historia americana, antes de todas ellas corrían, digamos, a la Florida. ¿Por qué? Porque era en ese entonces colonia española o parte del virreinato español, y ahí sabían que iban a ser completamente libres profesando una cristiandad. Entonces, También era el huían exilio al norte de en México. Canadá. Sí, Llegaron, al norte sí, de ellos México también. también llegaron a huir a México porque en México llegaban y ya eran libres. Y eran libres. Pero eso viene obviamente porque la iglesia, recordemos, cuando España descubrió América y todo, y apenas estaban definiendo, bueno, pues, ¿qué hacemos con estas personas? Los indios son humanos, o sea, acaban ambos mundos de descubrirse, no sabían qué estaban, o sea, para nosotros es muy fácil voltear atrás y criticarlos, cómo no Sí, se viste nos en ese hace tonto, entonces, ¿no? Pero qué imagínate, tonto. ellos ni por aquí les pasaba que había No, otro continente, ¿no? no. Y viceversa también, ¿no? Para los indígenas decían, oye, ¿quiénes son esas personas barbadas? O sea, con caballos, ¿qué es esto? Mm, Es un choque de dos mundos, literal. mm. Entonces dicen, bueno, iglesia, ¿qué hace la sociedad y el Estado? Iglesia, ¿qué hacemos aquí? La iglesia define, son personas, tienen alma y necesitan ser evangelizados. La prueba más contundente, obviamente, Nuestra Señora de Guadalupe, entre otras más, no es por menospreciar a la Virgen Luján y entre otras partes. De vuelta con esto, la iglesia fue quien define, dice, no, ellos son a imagen y semejanza de Dios. Nadie está diciendo que lo que hicieron nuestros ancestros fue santo y perfecto y que nunca se equivocaron.
Ujú, Obviamente, hasta la fecha son humanos, reitero, pero de ahí viene esa definición y tuvo una sociedad muy diferente. Ese es el ejemplo histórico. Cuando la iglesia no interviene, se puede justificar y hasta es más fácil sobornar a las personas para que acepten una atrocidad. En ese entonces, digamos, en la esclavitud, pues aquí estamos generando dinero, es bueno para la sociedad y mira, mejor ni nos quejemos porque pues, ese es nuestro estilo de vida. ujú, Actualmente es obviamente con el infanticidio que vemos, ujú, que hemos discutido muchas personas en este canal, en otros canales, o ujú, sea, excesivamente, y vamos a seguir hablando de ello. ¿Por qué? Porque pues genera también una industria de mucho dinero y es moralmente aceptable porque se ha mantenido al margen a la iglesia. Cada vez que la iglesia, un obispo, un cardenal, el mismo Santo Padre, no sé, ataca el infanticidio, sobre todo en el vientre, para ser más específico, pues le empiezan a reclamar a usted que le importa, no se meta donde no le hablan, no le ujú, incumbe, que no sé qué, todo para alejarlo de. Coincidentemente, el empujar a la iglesia resulta beneficioso para aquellos que se ujú. oponen a ella. Estoy Es- seguro que es coincidencia, no sé cómo lo veas ujú. tú, José. Sí, ¿verdad? No, obviamente hay una relación muy estrecha, ¿no? Sabes, ahorita que te escuchaba, ahorita que hablabas de personas políticos, personas con poder que luego cuando la iglesia se pronuncia en cuanto a un problema que está ocurriendo en alguna sociedad, luego Sí. quieren rápido atacar a la iglesia y decir, pues a ti no te importa, no te metas, esto es la política, zapatero a tus zapatos, tú eres de religión, tú vete allá a tu parroquia. Me vino a la mente, yo creciendo en México en los ochentas, me acuerdo quizás del 84, 85, 86. Yo siempre he sido un niño, desde que era un niño, muy observador. Y recuerdo a mi padre viendo los noticieros y, y no sé por qué lo tengo muy fresco en mi mente, que estaban entrevistando, creo que era a un obispo Ujú. y el obispo se pronunció sobre un problema que estaba ocurriendo en la sociedad mexicana. Y después entrevistaron a unos políticos y me llamó la atención, yo tendría como 5 o 6 años, que los políticos dicen, no, que lo que esté pasando en nuestra nación y aquí en la sociedad, que no se meta el obispo fulano de tal, eso no tiene nada que ver, que el que se dedica a sus asuntos, esto nos pertenece a nosotros. Pero me acuerdo que siendo un niño, algo me dijo, eso no, eso no está bien. Siendo un ¿No? niño, fíjate. Pero bueno, Sí, sí, una pequeña es anécdota ahí. contra natura. Contra naturaleza, ¿no? Contra el orden natural. Este, y sí, eso que dices es muy cierto. De hecho, por ejemplo, cuando la iglesia no se cuando la iglesia no se había pronunciado, cuando estaba la persecución en México con los cristeros, el Ujú, mal estaba avanzando, por así decirlo. Se estaba secularizando bien fuerte, expulsaron a los misioneros, expulsaron ujú. a muchas órdenes, cerraron conventos, cerraron monasterios, se confiscaron muchas propiedades de la iglesia. Pero cuando la iglesia se pronuncia, es cuando se ve que se fueron confrontados y después gradualmente se fue acabando la persecución. Entonces ahí vemos lo Sí, que tú decías, si la iglesia no hace nada, si la iglesia no habla, si la iglesia no se pronuncia, en otras palabras, si la iglesia no cumple su papel profético que le fue encomendado divinamente por Dios, las cosas no sí. van bien. Cuando la iglesia se pone de pie, se levanta y alza la voz y cumple su papel profético en el Sí. sentido de hablar la verdad, las cosas, luego se nota un cambio. Este, ahora sí, conectémoslo con lo segundo que estabas diciendo, Luis. Con lo que de repente vemos que leyes que se aprueban, cosas que se permiten que antes no se permitían en lo que es las televisiones, en lo que son las plataformas, en las Ujú. escuelas. A ver, no sé si quieres introducirte ahí un poco más. Claro que sí. Mira, actualmente estamos en una revolución cultural, una vez más, y es una vez, como mencionábamos ahorita anteriormente, es por la ausencia de la iglesia. Y a veces la iglesia ya ha dicho algo, ha promulgado algo al respecto, el Santo Padre ha dicho algo. Simplemente nosotros como laicos, como feligreses, no estamos haciéndole caso y sí les estamos haciendo caso a los opositores de la fe. O sea, dicho de otra manera, a lo mejor a veces la iglesia sí tiene un pronunciamiento acerca de un tema, por ejemplo, el derecho a la vida. Y obviamente nosotros estamos haciéndole caso a los opositores de la iglesia que están tratando de promover el infanticidio. Entonces, en lugar de decirle caso a la iglesia, a los dogmas, estamos callándonos porque
porque los opositores de la fe están diciendo, cállate, tú no tienes una opinión. Nosotros, bueno, pues sí, no tenemos opinión. A ti no te incumbe esto, tú nada más enfócate a tus rosarios, que no tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno, es muy loable y pues hay que hacerlo, obviamente. Qué bonito rosario, muy, muy duradero. Ya me rompieron 3 mis hijas, pero bueno. Pero no se limita ahí. Y eso es donde los enemigos de la fe nos quieren nada más de espectadores ilimitados. Así de sencillo. No estamos hablando de que queremos ser combativos y militantes en ese aspecto, pero obviamente en el ramo de la arena política tenemos una voz y esa voz tiene que ser ejercida. Y estos políticos, así como nuestros ancestros protestaron, por así decirlo, en contra de los abusos al principio que llegó los primeros conquistadores y unos dominicos y no le dieron comunión, por cierto que fue en Santo Domingo creo, a unos conquistadores porque cometieron abusos y se armó un pleito legal muy fuerte, que curiosamente eventualmente de ahí nace la leyenda de Fray Bartolomé de las Casas, es otro tema que ya discutieron tú y el padre Olivera. Javier Olivera, pero lo que voy es es precisamente por esa voz de la iglesia, sabes que esto está mal y de ahí se enmienda y se corrige, pues ahí hay cambios. Actualmente ahorita estamos, válgame la redundancia, una guerra cultural que se está promoviendo. Ya olvídate del derecho a la vida, eso ya prácticamente para todos es aceptado por desgracia. Ahora se está llegando a niveles todavía más oscuros, que es la redefinición de lo que es sexualmente aceptable. Y ni siquiera estamos hablando de heterosexual con no heterosexual. Ya estamos hablando literal de abusos. O sea, y hay series, como lo han visto en las redes sociales, en Netflix, y películas, la de Cuties y entre otras más. No he visto la película y ni la voy a ver. Para empezar, no tengo Netflix, entonces no creas que me apura mucho. Pero el hecho de que es aceptado y es promovido y la iglesia está denunciándolo, curiosamente estamos viendo una vez más ese resurgimiento del mantra, por así decirlo, que le dicen a la iglesia. Usted cállese, usted no tiene lugar aquí en este plano. La iglesia está diciendo esto está mal, esto es abuso y no solo eso, y está yendo con las autoridades, tú debes de impartir justicia en esta área porque es un abuso. Así de sencillo. Pero pues obviamente una vez más quieren que la iglesia se quede callada. Wow, vemos esta degradación que tiene. Sí. Yo sé que muchas veces señalamos señalamos cuando hablamos de un precedente, señalamos algo que ocurre, no sé, quizás algunas décadas, antes. Yo sé que si uno va más atrás, pues uno va a encontrar otras raíces, ¿no? Pero pienso que sería correcto, no sé qué opinas tú, Luis, que mencionemos como precedente inmediato la llamada revolución sexual, ¿no? En los 60s y 70s en los Estados Unidos y el mundo, las naciones del mundo occidental. Entonces, lo que sería justo decir, Luis, que lo que estamos cosechando ahorita es parte de lo que se sembró durante esta llamada revolución, liberación del hombre, la revolución sexual. Sí, estamos literal recogiendo lo que sembramos y en ese aspecto la revolución sexual para las personas que no estén muy familiarizadas, este concepto empieza con la separación de la procreación o del sexo, digamos, del matrimonio. Se convierten en dos cosas ajenas. La iglesia, y aquí queremos ser bien claros, por favor, ¿ok? Para que no haya ningún malentendido. Todo acto sexual fuera del contexto del matrimonio y con fines reproductivos, por cierto, no nada más es en cuestión de matrimonio, sino tiene que tener fines reproductivos, que si se logra o no ya es diferente, obviamente, pero es condenado por la iglesia. O sea, entonces cuando se revela en contra de eso, se dice, no, el sexo tiene cabida fuera del matrimonio e incluso empiezan primero diciendo, bueno, puede haber el matrimonio sin fines de procreación, sin fines de vida. Empiezas obviamente a crear una opción. ¿Cuál es? La píldora del otro día. Quieres nada más participar en el acto sin tener las, entre comillas, consecuencias, sin tener el fruto, vamos a decirlo así, del acto. La otra cosa es, bueno, ya llegas a este lugar y ahora vamos a degradarnos una vez más y es no solo ya nada más en el contexto del matrimonio y de la vida, sino es fuera del matrimonio y eso hace más fácil que las personas puedan, pues, entre comillas, hacerse más liberales, más libertinas y eso, como tú sabes, es pecado, es fornicación. El pecado que hace, que es un círculo vicioso, te va haciendo cada vez más pecador, se te hace más difícil ser virtuoso. Es como una droga. Te desensibiliza, ¿no?
te vas Sí, sí, sí. desensibilizando como en una caída espiral, ¿no? Exacto. En contraste de la caída libre, que la caída libre es inmediata y te duele y Y ya no lo haces otra vez, sí. exacto, no quieres que suceda. La que es en espiral es gradual, es lenta y ni la sientes y ahí estás. Ahí estás. Me Y viene, ujú, actualmente estamos ahorita en eso. O sea, eso es wow, literal. Empezó desde porque empiezas redefiniendo una cosa dentro del matrimonio y lo vas extendiendo y ujú, cada vez estás peor, peor, peor. Llega un punto donde estás abogando por lo inconcebible. Es como, mira, rápidamente, José, es como un criminal muy atroz. Un ujú. asesino en serio, no sé, lo que tú quieras. Alguien que haya hecho una atrocidad Un muy fea. psicópata. Un psicópata, no sé, alguien así de ese calibre, un terrorista, no sé. Pues no, un día no se levanten de la nada de la mañana y decir, ¿sabes qué? Yo quiero estampar un avión en una torre y que matar 3,000 personas en un país Ujú, foráneo. O sea, empiezan como todos, con poquito, empiezas mintiendo, el pecado va generando otras cosas más y luego empiezas a mentir cada vez más y luego empiezas a engañar y a defraudar a personas y te vas saliendo con la tuya y te vas perdiendo en ese camino de oscuridad. Eventualmente dices, ¿sabes qué? ¿Qué quiero más? Pues vamos a empezar a robar a mano armada y te vas formando una carrera criminal. Eventualmente llegas a topar con pared o al último donde cometes una atrocidad que pues ya no tiene regreso tu vida en ese aspecto. Bueno, así empezó igual esta revolución sexual donde lo que comenzó con supuestos relajamientos de normas, que fue no deben de tener tantos hijos, pueden divertirse o recrearse, más no procrearse, por así decirlo. Ahorita literal estamos viendo gente abogando por pedofilia. ujú. Literal, o sea, no es exagerado. Es más, California acaba de aprobar una ley este año, curiosamente, la Sí. SB 145. Ahorita que decías esto, que después de la llamada revolución sexual y los hippies y todos estos movimientos, que dijiste que había quien abogaba por tener muy pocos hijos, me vino a la mente que en esos tiempos es cuando había una persona, no recuerdo su nombre y si me acordara no lo mencionaría, una persona que tenía una teoría que hablaba de la sobrepoblación inminente del planeta y hablaba de los grandes peligros y las grandes catástrofes que vendrían si continuamos con este crecimiento acelerado, en otras palabras, teniendo muchos hijos. Y no, y él daba conferencias, lo invitaban, era internacional, escribió libros y todo lo que él, toda su tesis, es decir, toda su teoría, todo lo que él decía que iba a suceder, nada, resultó que sus tesis eran falsas, eran mentira. Pero así asustaba a muchas personas. Es la clásica el cuento del lobo o asustarte. De hecho, esta semana, no me acuerdo, lo vi en Twitter, y voy a poder publicar otra vez en Twitter, un artículo de un científico que decía que para el 2020, le hizo una entrevista en el 2007, que Ujú, para el 2020, y no es por salirme del tema tampoco, pero decían, el Ártico iba a estar completamente derretido, por el supuesto calentamiento global y cosas más, y ya no ujú, iba a haber Ártico supuestamente, y ya estamos en el año 2020. Han sucedido muchas cosas. Obviamente esa no es una de las cosas que ha sucedido. Y eso no es negar que hay un cambio climático ni nada. Simplemente lo que voy es de que estas personas generan tanto miedo y tanto pánico que una vez más estoy seguro es coincidencia, pero se ve remunerado en sus bolsillos. ujú. No sé por qué. Pura Y dan coincidencia. conferencias que no son gratis, por cierto, a diferencia del contenido que le estamos dando nosotros. Entonces, una vez más, no quiero pensar mal Ujú, de ellos, estoy seguro que es coincidencia. ujú. Al Gore igual hace una película que está diciendo que en 10 años y que se iba a inundar Manhattan y Florida y la vida sigue. Bueno, de ahí nace este sentimiento de decir, no tengan hijos. ¿Qué es el mandato divino? O sea, viene desde la Biblia es de Noé, o sea, no estamos hablando de, eso fue hace poquito, o sea, Vayan y multiplíquense, sean fructíferos, pueblen la tierra, ¿no? pueblo a tierra, pueblo a tierra. Nosotros como seres humanos empezamos a veces a decir, bueno, no sabes qué, al estilo Abraham, pues a lo mejor Dios quiso decir esto, o a lo mejor Dios quiso decir el otro. Y mira, uno hace lo que le corresponde, lo que le toca en esta vida, de sus capacidades y bendiciones y todo. Ujú, Pero una cosa es que tú hagas lo que te corresponda y Dios determine, decir, no, sabes que no vas a tener hijos o sí vas a tener, como muchas parejas, por cierto, que por ujú. desgracia, pues no pueden procrear, por más que lo intenten. Y Sí. otras parejas, pues no, nada más con un saludo y ya tienen 15, Ujú, 16 hijos. Entonces, a cada quien le toca diferente. Una cosa es esto, otra cosa es que tú abiertamente te opongas a esos mandatos y decir, ¿sabes qué? Si Dios dijo esto, nosotros vamos a hacer lo opuesto.
que es lo que hicieron en la Torre de Babel. ¿Qué les dijo Dios? Igual de vuelta a este episodio. Váyanse alrededor del mundo. ¿Qué hicieron? No nos vamos. Es más, nos vamos a juntar y vamos a hacer una torre para retarte. O sea, así de sencillo. Eso es lo que estamos viendo con estos cambios y revoluciones que vienen desde los 60 hasta la fecha. Y estamos entrando en épocas pues muy difíciles, que lo peor que puede hacer la iglesia es quedarse callada. Claro, ahí es donde debe entrar una defensa, obviamente movida por la caridad, por las intenciones y motivos correctos, pero también con valentía. Y ahí me viene a la mente, creo que ni te he hablado de la nueva mascota que tenemos en el canal, Apolos, el guardián de la fe. Ahí lo ven que está bien instruido, tiene su biblioteca ahí al lado. Para los que no conocían a Apolos, la mascota del canal, ahí lo tienen. Apolos, el gran guardián de la fe. Y bueno, eso me trae a la mente de que, pues, como dije, ¿no? Con caridad, con respeto, con ciencia, que no solamente sea un celo, sino tiene que tener un conocimiento de lo que es de Dios, de su revelación. Pero, como alguien dijo, con amor, con caridad, con respeto, pero háblalo, no te quedes callado. Porque muchos nada más dicen, con amor, caridad, respeto, somos cristianos, pero al último se quedan callados y no dicen nada. Sí, o se someten, al final de cuentas, y dices, bueno, ¿no? O sea, es como tener una plática con alguien, por ejemplo, que tiene un problema de un vicio, por desgracia. Todos conocemos a alguien, y si le oye, ¿sabes qué? No vas a llegar diciéndole, oye, borracho, empedernido. Te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. Pues no, o sea, tienes que tratarlo a veces con delicadeza, como tú dices, con caridad, buscas el momento, pero lo haces. ¿Sí me explico? No te quedas callado nada más diciendo, no, pues ojalá cambie, ojalá cambie. No, o sea, vas y dices, oye, te quiero mucho, y es más, aquí te ayudo. ¿Qué puedo hacer por ti? Sí. ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, o sea, pero haces algo al respecto. Y eso es importante, siempre lo he dicho. Lo dije en un programa contigo, José, estoy seguro, ya hace varios tiempo, que ahorita para nosotros los cristianos nos dicen, hay que ser como los macabeos y todo, y estoy de acuerdo, hay que ser como los macabeos. Pero también digo, le recuerdo, hay que ser como San José con mucha caridad y mucho amor, calladito, pero si te fijas es, levántate y vete porque ahí vienen a tratar de matar al Señor y que se fue a Egipto, y luego ya regrésate, o sea, él hacía algo. Y no por nada se le conoce a San José como el santo patrono de las familias. Bueno, las familias ahorita están bajo ataque, ¿ok? Más que los templos. Están redefiniendo lo que es la familia, literal, lo que es el amor, lo que son las relaciones apropiadas, etcétera, etcétera. Entonces, el santo patrono, a mi juicio, que debemos de invocar más sobre todo, ahorita es San José y moldear la actitud de San José. San José hizo cosas, ¿ok? No se quedó callado, simplemente que no tenemos el récord bíblico diferente, pero él hizo. Entonces, es nuestro momento también de hacer. En el poco récord, en el poco registro bíblico que tenemos acerca de San José, lo poco que tenemos es bien tremendo, porque como tú ya lo dijiste en uno de los programas pasados, cómo Dios lo usó a San José para proteger a la familia sagrada, a la Virgen María, al niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no tenemos demasiada información de San José, pero lo poco que tenemos, wow, es algo, es una proeza, ¿no? Lo que él hizo, cómo se lleva a la familia, si mi memoria no me falla, se van a Egipto, ¿no? Se los lleva rápido, en obediencia a Dios, los saca del país, se los lleva y los cuida, los protege, los sustenta, los alimenta. Después cuando llega el momento que Dios le dice, hey, tiempo de volver, vámonos, obediente. Vámonos. Y regresan y no es algo, bueno, ese sería todo un tema, ¿no? El tema de San José, ¿no? No por nada tiene el lugar que tiene en la iglesia, ¿no? San José. Mi santo preferido. Así es, ruega por nosotros. Quisiera, Luis, porque has mencionado dos cosas que quizás ahí lo tienes ya lo tienes ahí para hablarlo, pero mencionaste dos cosas. Mencionaste cómo cuando la influencia de la iglesia disminuye en la sociedad, en el gobierno, en la política, se van permitiendo, se van pasando ciertas leyes que son contrarias a la moral, que son contrarias a la moral cristiana, y eso se va reflejando en nuestras sociedades, en la escuela,
en lo que se enseña en las escuelas públicas, en la televisión, en la radio, ni se diga, ahora en las plataformas digitales, en las series que están promoviendo. Mencionaste por ahí una serie donde están ya prácticamente incitando a la pedofilia. O sea, más bien quieren como normalizar cosas que otrora, que en otro tiempo. De hecho, ahorita que dije que faltan a la moral, sin salirme mucho del tema, me vino a la mente, no sé si tú te acuerdas de niño, escuchar que antes te podían dar te podían castigar por multa. faltas a la moral. ¿Sí? Tal vez Sí, exista, pero ya no es popular este asunto de que te van a dar un ticket por faltas a la moral, ¿no? Faltar a moral. Es más, incluida a veces, si mal no tengo entendido, y que me recuerden ahí las personas que tienen la gracia de ser más avanzadas de edad que nosotros, incluso, si mal no recuerdo, y corríjanos en el chat, por favor, si incluía también gestos de afección, de afecto. Sí, estarse besando públicamente. Había un protocolo de comportar como que fuera tu esposa o tu novia. Bueno, más tu novia en ese entonces, había un decoro, pero con tu esposa, o sea, no podías estar tampoco, digamos así, besuqueándote, por así decirlo. O sea, sí, de hecho te llamaban la atención. Primero era una llamada, había un reglamento. Primero era una llamada de atención. Si persistías, te daban un ticket, una multa o infracción, no sé cómo le llamen. Pues cada país tiene diferentes ahí términos, ¿no? Pero, wow, esto ahora sí, volviendo a la aplicación, ¿no? Porque uno puede decir, ¿qué tiene que ver todo eso? Pues tiene que ver demasiado. Porque si tú te dejas convencer por los que proponen una separación radical de la iglesia y el Estado, a donde vas a ir a terminar, a donde vamos a ir a parar, es a un gobierno, una sociedad con una influencia cristiana muy limitada, o por no decir nula, y vamos a tener entonces, pues ahí tenemos Sodoma y Gomorra, ¿no? Y yo creo que no quiero exagerar, pero como pintan las cosas, a ver, Luis, no sé qué te viene a la mente. Y aquí viene una tentación muy clave. Qué bueno que mencionas porque llegamos a un punto que quiero clarificar. Llega José y dice, podemos llegar a Sodoma y Gomorra. Y tú puedes estar tentado diciendo, bueno, ¿a mí qué? Si ellos quieren hacer lo que quieran con su vida, a mí no me afecta. Aquí hay una diferencia. Sí te afecta y sí va a afectar a tus seres queridos porque el mal no se limita y no respeta garantías individuales. A lo que voy es esto, va a llegar un tiempo, como siempre ha sucedido cada vez que el mal toma riendas del poder, donde no se te va a respetar, que tú dices, ¿sabes qué? Yo no creo en ideologías de género, poco importa, se le van a imponer a tus hijos y si no se les impone, se te va a castigar a ti, se te va a quitar los hijos, se te van a separar, así de sencillo. El Estado tiene el poder de hacer eso, tienen todas las armas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú no hiciste nada cuando pudiste hacerlo. O sea, entonces no existe ese aislamiento. Es más, la pandemia es una evidencia de ello. Ahorita, a donde vayas, no puedes decir, yo no creo en la pandemia, que no, a donde vayas, es lo mismo. Es medidas de que quédate en casa, toma estas medidas, etcétera, etcétera. En un lugar es un poquito más extremos que otros, yo lo entiendo. Bueno, si con eso muchas personas se quedan con un mal sabor de boca, ahora imagínate cuando quieran redefinir. Y siempre se los voy a decir, lo he dicho en muchas ocasiones también. El liberalismo o esta rebelión en contra de los mandatos divinos, llamémosle por esta conversación liberalismo, el liberalismo siempre, siempre va a ir sobre tus hijos. A ti no te pueden convencer, lo más que pueden hacer es eliminarte, pero a tus hijos sí los pueden adoctrinar y lo hacen por medio de las escuelas, lo hacen por medio de la televisión, lo que tú quieras, pero siempre van a ir sobre tus hijos. Ellos no tienen hijos y ellos condenan a los hijos que no quieren tener, etcétera, etcétera, pero a ellos sí les interesa. Siempre les he dicho un liberal, bueno, si tan liberal eres, ¿por qué no tienes tus 5, 10, 20 hijos y adoctrinarlos todos siendo liberales? ¿Por qué quieres a los hijos de nosotros los cristianos? O sea, entonces no se limita y no se queda ahí. Y es muy importante este punto que no se les olvide, ¿ok? No se queda aislado en ciertos sectores de la sociedad. Nos afecta a todos. Wow. También mencionabas, Luis, cómo... de hecho, me gustó la frase que pusiste junta, iba a decir, perdón la expresión, traduciendo del inglés al español. La frase cuando dijiste, Luis, dice, más que atacar nuestros templos, están atacando a nuestras familias.
o están atacando más a nuestras familias que a nuestros templos, porque se ha escuchado ya que están atacando templos, están decapitando imágenes de Nuestra Señora, la Virgen María, van y hacen graffiti en las paredes, están haciendo, bueno, pero lo que dijiste, creo yo, es importante para recalcarlo. Aún peor que eso, están la familia, nuestras familias, mi familia, tu familia, nuestras familias están bajo ataque. Y conectándolo con los medios de comunicación, con la televisión, con las plataformas digitales, uno pudiera preguntarse, ay, están exagerando, esto suena muy conspiranoico, esto suena teorías de conspiración, no se fanaticen. Pero a ver, si uno preguntase, a ver, tú, Luis, dices que más que nuestros templos son nuestras familias las que están bajo el ataque. ¿Cómo? ¿Cómo es que nuestras familias están bajo el ataque? Quisiera, Luis, quizás ahí que viéramos también cómo una de las consecuencias de permitir un gobierno, permitir que nuestros gobernantes, no estén influenciados por la ley divina, por el cristianismo. Pues tenemos, ¿cuántos de ustedes tienen una televisión en su casa? Sí. Pues sí, ¿verdad? Sí hay televisiones, el internet, las computadoras. Hace rato tú mencionabas una serie en una plataforma que sí voy a decir el nombre de la plataforma, es la Netflix. Sí. En Netflix, que la verdad yo recomendaría. A mí esta plataforma me comenzó a molestar hace como unos 2 años y cacho. Al principio me resistí un poco porque había algunas series es que no todo es malo, como tú lo dijiste hace un momento. Sí. No todo, cuando hablamos de un mal o de un movimiento peligroso, no significa que el 100% es malo. Si no, nadie lo aceptaría. Si no, nos espantaríamos, nos asustaríamos y dijeran, no, esto no. Se nos mezcla la verdad con la mentira. Bueno, había algunas series que me gustaban, que todavía me gustan, y me resistí. Pero después comencé a darme cuenta que se pusieron ellos cada vez más agresivos y más agresivos en el contenido que me estaban presentando cada vez que abría yo la plataforma, el Netflix. Sí. Series ya muy sexuales, muy sensuales, y caray, dije yo, y ya con homosexualismo y todos los asuntos de los géneros y todo eso. Dije, hasta yo me sentí, dije, ¿qué está pasando? Para no hacer la historia, así es, para no hacer la historia larga, pues llegó hace como menos de 1 año y medio, fue cuando tomé la decisión, dije, no más. Yo creo que tendrá como 1 año, 3 meses por ahí. Dije, no más. Y dije, adiós, Stranger Things y las otras series que me gustan. Yo dije, las compro en DVD, porque ya ves que también te las venden en DVD. Mis series favoritas las compro en DVD, pero yo ya no aguanto estar aquí viendo. No las veía las series, ¿no? Pero veía el anuncio, ¿no? Ahí me ponían la nueva serie, puras tontadas. Y decía, no, esto ya no. Y lo cortamos. Yo la verdad, yo sí voy a recomendar. Si tú me dices, bueno, ¿y qué me recomiendas? Sí te recomiendo. Si lo tienes, sobre todo con esta serie que Luis mencionó, la verdad, córtalo. No le estés financiando a estas personas su inmoralidad y su perversión. Literal. He dicho, ¿no? Ya lo dije. Yo me acuerdo, José, no me acuerdo exactamente el tiempo, fue hace tiempo atrás. Pero también empecé a ver Netflix. Yo casi no veo la tele, aunque no tengo tiempo a veces. Pero me acuerdo una vez, yo platicando con mi esposa, le decía, oye, si te has dado cuenta, igual que tú, mucho contenido muy agresivo, muy brusco, muy inmoral. Y decía, oye, ¿por qué estamos financiando este contenido que va en contra de los valores que nos dice la Biblia y la iglesia? No, pues lo cortamos. Y empiezo a hablar en la radio en ese entonces sobre, ¿saben qué? Consideren Netflix, a lo mejor no es buena idea, o sea, no era tan agresivo en ese entonces para decir, córtenlo, ahorita sigo, córtenlo, pero antes no. Y me dicen, no, que qué radical y que qué exagerado, fundamentalista y que no te pases de la radio. Bueno, pues, me pasa, como ya me conocen muchos, me pasa por uno y sale por el otro. Y luego sale, que fue el año pasado, ¿se acuerdan? Lo de la Navidad, esta una serie que obviamente mofaba a nuestro Señor. Escuché, ya no me tocó porque ya lo había, pero sí escuché, sí escuché. Ya saben que muchos me imagino, no lo voy a mencionar, pero igual dije, bueno, pues, si de por sí necesitabas, no había razones, pues ahora sí hay bastantes de sobra. El momento ahora, una vez más, sigue progresando o en regresión, por así decirlo, con esta serie de pedofilia. Y literal, esta serie que el título es Lucifer, entre otras cosas más. Dices, bueno, a ver. Y les hablaban las personas en los foros de redes sociales. Decían, a ver,
tú no quieres ser, digamos, un patrón, Patreon, un suscriptor que estás apoyando con $5, digamos, a un canal, el de José o el que quieras, el que gustes y mandes, que promuevan contenidos, obviamente, que exalten los valores de la iglesia. Eso sí te duele, dar tus $5 cada mes. Pero Netflix, que son 10, 12, $13, dependiendo la membresía que tengas, ahí sí le estás dando con gusto y no tienes ningún problema. O cualquier otra plataforma. No estamos diciendo nada más Netflix porque obviamente no son los únicos. Ves cómo no es congruente, al menos en tu haber, como católico. ¿Ok? Entonces, me dices tú ahorita, bueno, ¿cuál es la guerra en contra de la familia? Estamos en la tercera etapa y final. La primera guerra comienza la era de la Ilustración, que fue la guerra en contra de la monarquía, contra el Estado. ¿Por qué? Porque se rompe, se divorcia. Nace este concepto de separación iglesia-Estado. Y luego llega la guerra en contra de la iglesia, ¿ok? Que ya estamos ahorita pues en plena guerra en contra de la iglesia. Dentro mismos personajes de la iglesia también quiero clarificar y personajes fuera de la iglesia. O sea, eso es evidente, no se puede defender lo indefensible. Pero a lo que voy es esto, que se está tratando de destruir la iglesia a final de cuentas. No lo van a lograr, al menos con la iglesia católica, porque es la iglesia de Cristo. Pero pues sí ha habido mucho daño. La tercera y última etapa es la familia. Y si te pones a pensar, esos tres pilares son la base de una sociedad, un Estado, una fe y una familia. ¿Ok? Entonces, estamos en esta tercera y última etapa. ¿Cómo destruyes a la familia? La redefines, la adoctrinas. Así de sencillo. Destruyes esa unidad familiar y los conviertes en piezas individuales que se convierten en herramientas. La mamá es una persona en sí, no tiene ninguna función en su familia, ningún deber, lo tiene hacia el Estado. El papá igual, los hijos igual, todos son unidades personales, pero no están relacionados más que por genética. Entonces la redefines. Y otra cosa también de redefinirla es distorsionas la realidad. Una distorsión, como dice nuestro Señor en el Evangelio, y estoy parafraseando, hay de ustedes quien escandaliza a uno de los niños. ¿Qué estamos haciendo actualmente como sociedad? Aparte del aborto, estamos ahora escandalizando niños con contenido aberrante, la verdad. Estamos destruyendo su inocencia. Está comprometido, sí. Creo que fue el Pew Research, con esto cierro, que dijo un estudio de que el niño promedio en Estados Unidos, al menos por la edad de 12 años, ya fue expuesto a la pornografía. ¿Promedio de 12, dijiste? ¿12 años? 12 años. A los 12 años... Aquí en Estados Unidos el 80-90% de los niños ya al menos fueron expuestos, aunque sea una vez, a la pornografía. Ya se les robó la inocencia. Y esos son los mejores casos. Por desgracia hay otros casos mucho más peores, temprano. ¿Qué sucede? Pues obviamente empieza a crear una secuela de errores y de vicios que darán fruto, por desgracia, cuando ese niño sea un adulto, si es que llega adulto. Sí, de hecho... Ahorita que mencionas el asunto de nuestros hijos, cuando yo mencioné hace un momento que hace como un poco más de 2 años me comenzó a molestar el contenido que comencé a ver en Netflix. Mi niña, la mayor, tendría 5 años y la otra tendría 4 años. Y yo ya comencé a pensar ya no solo en mí, porque uno puede decidir no hacer clic y no ver esa serie, hacerla a un lado. O ir armando, ya ves que puedes armar tu librería y así, ¿no? Bueno, pero dije, ¿qué va a pasar con mis 2 niñas? Mis niñas están creciendo, ya no son unas bebés. ¿Qué va a pasar cuando ella llegue, prenda el televisor, encienda el televisor y va a estar disponible todo este abanico de contenido? ¿Qué va a suceder? Dije, yo no quiero ser el culpable y el responsable. Yo no quiero facilitarle en ninguna medida a mis hijos el que puedan acceder a contenido que les va a afectar su alma, su corazón y obviamente su relación con Dios. Esa fue una de las, si tú me preguntases, Luis, ¿cuál fue de las principales razones que decidiste ya cortarlo? Yo creo que esa fue quizás la principal, junto con mi propio bienestar, ¿no? Cuidando de mi alma, porque debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para salvar nuestras almas. Hay un... perdón, no, dale. No, sí iba a decir que y a los que nos están escuchando, queridos hermanos, no queremos dejarnos arrastrar por un furor y un
una emoción, un sensacionalismo, porque ahorita todo el mundo está hablando de esta serie y de esta plataforma. No, acuérdate que te puse un ejemplo que hace más de 2 años esto empezó a molestarme. O sea, no es algo que, Sí, porque todo el mundo está hablando de eso, ya tú también. No, no. Es algo, mira, yo tomé mi decisión hace como 1 año, 3 meses, que decidí no más y no más. O sea, no me estoy dejando arrastrar por una emoción. Es algo que sí lo claro. he pensado y te invito, hermano, hermana, reconsidera esto que estamos platicando. Ahora sí, Luis, adelante. Rápidamente me acordé de un ejemplo, ahorita que mencionas eso sobre tus hijas, hay un protestante que se llama Brian Head Welch, no sé si estén familiarizados con él. No. Él era integrante de un grupo musical de rock llamado Korn, que fue muy famoso Oh. cuando era los 90 y en el año Ujú. 2000 y todo, y era guitarrista. Y tuve una vida, como te imaginarás, de vida de rockstar, o sea, muy echada Ujú. a perder, vicios y toda la cosa. Pues obviamente tiene una novia, tiene una hija. Y la novia lo abandona a la familia y él se queda con la niña. Y dice que él una vez, él se sale del grupo Korn, ya se hizo protestante evangélico, hasta donde yo tengo entendido. Y ahí va en su haber con el Señor. A lo que voy es esto, la historia de él. Dice, una vez yo me di cuenta que tenía que hacer un cambio porque llegó a mi casa después de un tour y mi hija, una niña en ese entonces, estaba cantando una de nuestras canciones que se llama Adidas, como la marca de los tenis, pero era un acrónimo. Y el acrónimo de la canción literal es All Day I Dream About Sex. O sea, todo el día estoy soñando sobre sexo. Y era la Ujú. canción y la cantaba Korn en ese grupo. Y él tocaba y decía, cuando yo escucho a mi hija cantar una canción completamente errónea, y en ese entonces él ni siquiera era cristiano de nada, o sea, dice, le impactó tanto, dice, escuchó a una niña cantar esa canción y dice, yo soy partícipe de ello. Entonces dije, yo no le puedo decir a mi hija no cante eso, pues tú eres el que estás tocando en los conciertos, tú eres el que fuiste parte de todo este movimiento. Entonces Ujú. dice él, entró un cambio muy radical en su vida y dijo, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Y tuvo una conversión muy interesante, obviamente se los dejo para que lo investiguen y googleen. No estamos diciendo que es una validación de la teología ni nada, simplemente es un Ujú. contexto en el cual nos encontramos ahorita. Entonces, igual ahorita con ustedes me dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Primero que nada, obviamente, limita y además hazlo por tu prójimo. Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo no tengo, pero me vale. Pero tú no sabes si tus hijos, el vecino tenga y no tenga los mismos cuidados que tú. Entonces no puedes aislar a tus hijos, tienen que tener convivencia con familiares y amigos en todos lados. Entonces eso es parte de nosotros, al menos como católicos, de proveer ese safety net, esa seguridad, esa red de protección, por así decirlo, donde dice, ¿sabes qué? Yo no tengo aquí Netflix y acá tampoco, al menos por ese lado, Ujú. pues nos ayuda un poquito más de seguridad. Entonces puede ser un paso. La segunda es, pues apoya y promueva el contenido que exalta los valores bíblicos, ¿ok? Y la tercera es, no te dejes condenar, o sea, no te dejes callar. Algo como decíamos hace rato, y lo especificó, perdón, José, con mucha caridad, con mucho amor, pero hazlo, ¿ok? Y apoya, a veces tú no puedes, no tienes que ser el que tiene que decir algo, pero a lo mejor es tu obispo o tu sacerdote, Ujú. apóyalo, o sea, se está poniendo en el ojo el huracán, apóyalo ya sea con oración, financieramente hablando, lo que puedas, lo que te pidan, pero apóyalo, porque este es el momento en que la iglesia tiene que ser muy vocal. Hay una frase, ¿no? Que dice que lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Hagan. Y Sí. eso es muy cierto, Luis. Ya para cerrar, sabemos que en varios de nuestros países estamos en años, años de elecciones. Sí. Ya leímos hace un momento, ¿no? El pasaje de Primera a Timoteo, donde se dice que debemos, pedir a Dios por todos los hombres y luego dice y también por los reyes y los que están en puestos de autoridad y del gobierno. Y es interesante, el siguiente versículo no lo leí, pero dice, el cual dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres se salven. Pero es interesante que Pablo no dice esas palabras sin antes haber mencionado que debes estar rogando por tus gobiernos y después dice, esto es bueno y esto es Sí. agradable y lo conecta con la salvación. Para aquellos de ustedes que dicen que los asuntos espirituales que atañen a la salvación de las almas no tienen nada que ver con nuestros gobernantes y nuestra sociedad y las reglas y las leyes que aprueban, está Sí. muy conectado. Te hace falta más Biblia. Sí. Si tú estás diciendo eso, si tú crees Sí. así, te hace falta ver más Biblia, te hace falta Sí. leer más Biblia. Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, Luis, déjanos con este pensamiento.
yo sé que no vamos a decirle a nadie por quién debe votar, Ujú. pero si tuvieras que señalar algunos puntos sobre cómo guiar o cómo ejercer nuestro voto, no sé, ¿qué nos dirías acerca de cómo elegir a nuestros gobernantes? ¿Cuáles serían algunos parámetros de manera muy resumida, las cosas que de plano, que si tú ves esto en algún candidato, que sabes que este es un no, yo no voto por esta persona jamás. A ver, Luis, ¿qué tienes que decir por ahí? Mira, voy a tomar unas ideas prestadas de mis queridísimos amigos argentinos con el concepto del peronismo. Es otro tema, pero nada más síganme con esto, el peronismo. Bajo la ideología del peronismo, dice uno de los principales valores que me llama mucho la atención es, no hay clase privilegiada. Bueno, en realidad la única clase privilegiada son los niños. Y eso me gustó mucho, porque esa es nuestra función. La cristiandad es la única religión, siempre lo he dicho, todas las religiones tienen bondad y amor al prójimo y caridades y actos de misericordia, todas, unas más que otras, pero todas tienen. La cristiandad es la única religión donde hay una injusticia. La injusticia es que el Dios que no pecó muere por el pecador, Mm, donde el inocente muere por el culpable. Nosotros tenemos que proteger en este caso por agradecimiento, por moralidad, por congruencia y otras, lo que gustes y mandes al indefenso en esta ocasión, los niños, ¿ok? Entonces, un candidato que esté promoviendo atentar en contra del más inocente, que en este caso son los niños en el vientre y fuera de, o sea, no es uno de los, son los todos ujú, son los inocentes, pues es un candidato obviamente que está en contra de nuestros valores. Así de sencillo. Podremos estar en desacuerdo en otras políticas monetarias, ujú, políticas migratorias, políticas ambientales, políticas de mercado, los bancos, usura, lo ujú, que gustes y mandes. Y es válido, ¿ok? No estoy ujú, diciendo que no, y ni siquiera que no es importante, es muy importante, ¿ok? Pero todo parte de la preservación de la vida, de la protección de los vulnerables. ujú. Entonces, si un candidato está atentando en contra de estas personas que Cristo mismo nos encomendó no escandalizar, pues ahí ya va mal el camino, así de Ah, sencillo, ujú. no hay que buscarle mucho, la verdad. Hay que Con ver eso basta y sobra para decir, ¿sabes qué? No, gracias. así es. Bueno, está muy claro, ¿no? Si es un candidato, aunque diga que es san Quien político, qué quieras. sé yo, no importa si está apoyando cosas que van en contra de la vida, pues definitivamente te tienes que abstener, aléjate, corre del mal. Luis, ¿qué le dirías a aquellos que dicen, no, pues sabes, ninguno de los dos candidatos o ninguna de las dos opciones, ninguno de los dos son perfectos? Eso significa que no debo votar por nadie. Ahora, vamos a plantear un escenario donde tienes dos opciones. Uno promueve cuestiones que van en contra de la vida. Y el otro no es perfecto y tiene fallas, pero la otra persona defiende la vida y defiende cosas que están más en línea con la fe cristiana. Pero no es perfecto. Tiene sus fallas, es un pecador como tú y como yo. Pero ¿qué con aquellos que dicen, no, pues mira, ninguno de los dos es perfecto? No voy a dejar no voy a votar y no voy a tener participación y voy a dejar que suceda lo que suceda. ¿Cómo ves, Luis? Una de las grandes falacias que nos presenta el diablo es dejar que lo perfecto se convierta en lo enemigo de lo bueno. Ahorita tenemos la posibilidad de algo bueno que es, por primera vez en la historia, pues, se ha protegido, no de una manera perfecta, pero se ha hecho mucho progreso en la defensa de los niños en especial, ¿ok? Y eso lo quiero enfatizar bastante, porque no solo la vida, que estoy de acuerdo en la vida, Claro. pero es los niños, ¿ok? La En el clase que vientre y es fuera del vientre, ¿verdad? en el vientre. Es una clase, por desgracia, que está siendo predada, pero en exageración. Hasta ahorita estamos viendo lo que muchos hemos venido denunciando por años y otros todavía por mucho más tiempo de cómo se estaban predando sobre estos niños. Hasta ahorita se está empezando a ver, por desgracia, esos frutos podridos. Entonces, cuando me dices, no, pues no son perfectos, pues sí, pero ahorita tienes una oportunidad de hacer un bien. El votar y el presidente no es tu salvación, la salvación es de la iglesia. Pero ahorita en este plano terrenal,
Tú tienes por primera vez en muchas generaciones, la verdad, porque hemos estado siempre ante opciones que son los mismos, el mismo sabor, diferente empaque para acabar pronto. Y aquí sí hay una distinción un poquito más clara. Entonces es la primera vez que podemos hacer un impacto real. No es el fin, obviamente, o el logro máximo, porque el logro máximo de la salvación de la persona es llegar al cielo, pero sí tiene mucha relevancia, ¿ok? Sobre todo mis hijos o tus hijos, pues no tendrán que dar respuestas sobre este tiempo porque ellos no tienen esa capacidad de votar. Nosotros sí. Nosotros sí vamos a tener que dar respuestas de, bueno, cuando hubo este momento, en este tiempo de la historia, tú pudiste hacer esto, ¿qué hiciste? ¿Te escondiste, te acobardaste o pusiste tu granito de arena? Una vez más, a lo mejor es muy probable que las batallas más grandes de nuestra era pues les vayan a tocar a los obispos y a los cardenales. Digo, no por nada usan el color rojo porque es un color de martirio, dicho sea de paso, los cardenales. Entonces, a lo mejor ellos son los que les tocan las batallas más grandes. Pero nosotros también tenemos una función. Esa función es un granito de arena, pero pues hay que contribuirlo. Entonces, así se las dejo. Así es. Wow, no, pues qué tremenda responsabilidad tenemos, sobre todo para ya aplicándolo aquí a nuestro contexto en Estados Unidos. Nosotros somos uno de esos países que están en un año de elecciones. Y la verdad, en mi poca experiencia, yo al menos lo que yo puedo decir es que nunca ha habido una elección donde las opciones hayan estado tan opuestas la una a la otra. Y cuyas agendas representen realmente la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Repito, yo sé que así es, como lo dijo Luis, ningún candidato, ningún presidente es ningún mesías. Sin embargo, como ya lo leímos, San Pablo dice que debemos estar rogando y pidiendo a Dios por nuestros gobernantes. Ahora, si tú quieres decir que eso no tiene nada que ver con votar o con tratar de tener una participación y poner buenos gobernantes que tengan un cierto temor de Dios, estás muy equivocado. ¿Cómo te atreves a decir que tú vas a rogar por tus gobernantes cuando no estás dispuesto a mover un dedo para que tus gobernantes sean más temerosos de Dios? Ahí te estás contradiciendo. Recuerda, lo dijo San Juan Pablo II, Papa, que debemos estar conscientes de que se está librando una gran batalla entre la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Que Dios nos ayude y pongamos toda nuestra esperanza no en el hombre, no en un político, sino en Dios, nuestro Salvador. Y bueno, Luis, te quiero agradecer a reserva de que tengas una última nota o simplemente te quieras despedir. Te dejo que lo hagas. Pues nada más agradecer, José, como siempre, me encanta tu canal y me encanta estar con tu auditorio, es un privilegio, siempre lo he dicho y hablo, las personas que me siguen en Reconquista saben que a cada rato hablo de ti, te mando saludos, porque tengo mucha admiración por el ministerio que ustedes hacen. Entonces, una petición nada más, por favor, si nos están viendo fuera de los Estados Unidos, es un momento crítico, la verdad, entonces, por favor, oren por nuestro país. Si ni siquiera dices, bueno, no me importa lo que sucede en Estados Unidos, les recuerdo que somos el cuarto cuerpo católico más numeroso en todo el mundo, después de Brasil, las Filipinas, México, sigue los Estados Unidos. Literal hay más católicos aquí que argentinos en Argentina o españoles en España. Entonces, por empatía católica, por favor, manténganos en sus plegarias. Y ya saben, estoy a sus órdenes en Reconquista para cualquier otra pregunta. Así es, aquellos que no conocen el canal de Luis Medina, busquen en YouTube, solo ponle Reconquista Network y pon Luis Medina. Y bueno, visita su canal, suscríbete, déjale un comentario. Y bueno, lo mismo pedimos también para este canal. Si no le has dado like a este video, dale like, comparte en tus redes sociales con tu familia, déjanos un comentario, quizás alguna pregunta, quizás podamos tomar el tiempo para ofrecerte alguna respuesta. Y bueno, hermanos, hemos disfrutado esta charla entre nosotros y compartirla con todos ustedes. Y nos vamos a despedir como siempre, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Amén. Dios les bendiga.